estamos de vuelta en Aula Judicial, amigos, amigas, bienvenidos para seguir discutiendo el tema de la independencia judicial. Están conmigo, como siempre, el juez Sigfrido Steider Figueroa y la jueza Maritalia Colón Domínguez. Saludos. Bienvenidos Saludos. y bien hallados. Y last but not least, el amigo, el tocayo Manuel Quiliquini. Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios y gracias por la invitación. Siempre es un gusto tenerte aquí. Tenemos sobre la mesa el caso de México. No es el único caso en América Latina. Tenemos el caso de Bolivia, pero el caso que está en boca de todo el mundo por su particularidad y cómo se ha dado en los últimos años desde el gobierno de Andrés López Obrador y toda la discusión pública que generó tanto en México como en Estados Unidos como en el resto del continente por ser un país de una gran influencia, pues ha generado un debate como este que hemos tenido hoy. Y yo les tengo mucho cariño a ustedes y los respeto y somos amigos, pero hemos querido traer a alguien que pueda también ayudarnos en esta conversación y nos hemos buscado nada más y nada menos que al ex subsecretario de Justicia de Chile, el doctor Jaime Arellano Quintana. Chile, largo pétalo, diría Pablo Neruda. Así que quiero darle la bienvenida a don Jaime. Jaime, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación, Manolo. Saludos a todos por allá. El gusto es nuestro. Gracias por decir que sí para esta conversación. Manuel, ¿qué tal si tú nos hablas un poco de el colega? Nuestro invitado Jaime Arellano, amigo desde hace varios años, es profesor, pero lo interesante es que ha estudiado en todo el mundo. Me explico. Él tiene un grado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, pero también tiene una maestría en Derecho, LLM, de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Tiene un máster en Administración Pública, de Políticas Públicas de American University. Así que ven que es variado su bagaje educativo. Del 2000 al 2006 fue viceministro de Justicia de Chile. Luego fue el director ejecutivo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, o CEJA, y ahora es el socio fundador de una organización privada, Justicia Latinoamericana, y es el secretario ejecutivo, importante, de misiones internacionales de observación de los procesos de nombramiento de altas autoridades en los sistemas de justicia en Ecuador, Perú, Honduras y México. Así que si alguien tiene un conocimiento personal sobre estos procesos, es precisamente mi amigo y coprofesor Jaime Arellano. Bienvenido, Jaime. Vamos rápido a la pregunta. ¿Qué pasó en México? ¿Qué viste en México? El 1 de junio, después de un largo proceso, se desarrolla la elección judicial. El proceso significó la renovación de toda la Suprema Corte Nacional de Justicia, la Corte Suprema mexicana. Segundo, la renovación de el Tribunal de Disciplina Judicial, o más bien la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial. Podemos volver sobre eso, porque incide fuertemente sobre el tema de la independencia judicial. La renovación también de las Cortes de Distrito, equivalentes a las que ustedes tienen en el sistema, digamos, de Puerto Rico, lo que en América Latina en general llamaríamos cortes de apelación o cámaras en otros países, y finalmente también la renovación o la elección más bien de algunos y algunas juezas locales de las entidades federativas. No todas, porque se decidió que no era posible elegir a todo el Poder Judicial de una sola vez desde un punto de vista material, y por lo tanto se hicieron dos cosas. Las entidades federativas hicieron una declaratoria en que dijeron, miren, vamos a elegir a tales jueces, y establecieron gradualidades. Algunos se elegían ahora en el 2025, otras y otros quedaron postergados para el 2027 y para el 2029. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que aquí se cambia de un sistema más tradicional, de una elección por parte de un gobierno judicial, que a su vez tenía integraciones de distintos poderes, a un sistema de elección popular. ¿Cuáles fueron los problemas que se detectaron, que vimos tanto en el proceso de reforma como en la implementación? Uno, el sistema lo que dice es, miren, por ejemplo, les voy a poner el ejemplo de la Corte Suprema. Para la Corte Suprema, cada uno de los poderes del Estado va a proponer un número de candidatos. Entonces, primera cuestión, la elección no es de todos aquellos que quieran postular a la Corte Suprema, sino que los poderes del Estado recibían las postulaciones
y preseleccionaban a los candidatos, ¿ok? Esa preselección supuestamente debía ser de carácter meritocrática, la llegada, ¿cierto?, de las y los mejores. Pero francamente, durante el proceso lo que detectamos fue personas, por ejemplo, que no cumplían con los puntajes mínimos en sus resultados académicos, maestrías, doctorados, etcétera, o en su calificación previa en el ejercicio de la profesión o más bien de la judicatura, y que sin embargo fueron incluidos en la nómina de preselección. Es decir, hubo un criterio político muy poco transparente ahí. Eso se hacía a través de lo que se llamaban comités de selección de cada uno de los poderes del Estado. Vean ustedes, el Poder Judicial en un momento determinado suspende su comité de preselección porque hay una orden judicial que dice suspenda el proceso. Hay un amparo que se interpone y se suspende el proceso. Y luego de eso renuncian los miembros de ese comité de preselección del Poder Judicial en vista de esto, y el Senado, para lograr seguir adelante con el proceso, el Senado controlado por el partido del presidente López Obrador, toma la función de ese comité de preselección y simplemente toma la nómina de las personas que habían postulado y las, digamos, las preselecciona y realiza incluso un sorteo. Porque y aquí les agrego otra cosa. Eran tantos los candidatos que si preseleccionaban a todos los que cumplían con los méritos que la reforma constitucional y la ley establecían, no les cabían en los votos. ¿Cuántos candidatos eran? Hubo 7.793 candidatos para lo federal y lo estatal. 3.400 para los candidatos federales y 4.300 para los candidatos estatales en 19 estados. Pero me parece que iban cerca de 800 puestos a elección. 881 puestos a elección. Por lo tanto, había... 3.400 fueron los federales y claro, y ojo, recuerden que esos 7.000 y tantos del nivel estadual fueron un número limitado porque no se elegía a toda la judicatura del nivel estadual. Se decidió graduar eso en distintos años, cada 2 años. Habían muchísimos más de los posibles, de los que podían caber en un voto. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Una insaculación en que decidieron sortear quienes entraban al voto. Vean ustedes. Entonces, cuando usted está diciendo que el criterio es de calidad y mérito, y resulta que hay una tómbola, entonces piensen ustedes, o sea, me pongo en el caso, cualquiera de ustedes preseleccionados por mérito, incluso con otros candidatos entrando que no habían cumplido con todos los puntajes, pero que por decisión no fundada entran a la lista, a la nómina inicial. Pero somos demasiados. Y vamos a la tómbola y resulta que entonces Mariteri queda afuera por mala suerte, Manolo queda afuera por mala suerte, y yo quedo adentro por buena suerte, supongamos que fue suerte. Así se definen los precandidatos de los 3 poderes del Estado. Entonces, hay un problema de transparencia en el reglamento de cumplimiento de méritos, que son méritos formales, no hay ninguna evaluación de conocimiento o cosas por el estilo. Jaime, pero sí había establecido una manera en que se iban a evaluar esos méritos, entiendo, fue que al final la manera en que se ejecutó ese proceso, pues no fue correctamente porque incluso entraron personas que no cumplían con esos requisitos de mérito. Maritere, tanto es así que en un momento determinado hubo personas que integraban la saliente Corte Nacional de Justicia que no se habían postulado y sin embargo fueron incorporados por interpretación ex post del presidente del Senado nuevamente, que dice, yo entiendo que estas personas tienen un pase directo, así lo bautizó, esa fue su interpretación jurídica, un pase directo a cualquier cosa que quieran postular. No lo decía en ninguna parte de la reforma constitucional, nadie lo había entendido así, llegó y pasaron, ¿quiénes? 3 miembros del antiguo Consejo de la Judicatura, ojo, el gobierno judicial criticado por corrupto y por poco bueno para mantener la disciplina, que querían borrar con el sistema de elección judicial. Pase directo a
la nómina y luego son electos. ¿Cómo es posible evaluar tantos miles de candidatos en un periodo de tiempo tan breve? Porque al final, si mi memoria no me falla, no estamos hablando de que esta convocatoria de elecciones se hizo con 2 años de anticipación. Fue un periodo mucho menor. Y el proceso de postulación tuvo una fecha y el proceso de evaluación tuvo, me parece que meses. ¿Cómo se podía hacer una evaluación rigurosa para tantos candidatos? Bueno, esa ha sido una de las críticas. Una de las críticas ha sido que, insisto, había un mecanismo de evaluación de los méritos que era fundamentalmente de carácter formal, ¿cierto? ¿Qué puntaje tuvo en su maestría? ¿Qué puntaje tuvo en su doctorado? En fin, pero no había una evaluación de conocimientos jurídicos, por ejemplo, o de conocimientos jurídicos relevantes al perfil del cargo que se busca elegir. Es bien distinto ser magistrado, ministro de una Corte Suprema con una función casasoria, por ejemplo, o de revisión de los amparos, que ser un ministro de apelación o magistrado de apelación o de una corte de revisión, ¿cierto? Que tiene una competencia material mucho más amplia y que tiene otro tipo de funciones y qué decir para ser juez de primer grado. Entonces, ahí hubo una primera cuestión. Y luego, ya entrando, digamos, al proceso mismo, o sea, tenemos, insisto, un número de candidatos que entran por sorteo. Tengo que insistir en esto. Es decir, y hubo gente que queda afuera por sorteo. Queda fuera por sorteo, habiendo tenido el mismo mérito, quedan fuera. ¿Por qué? Porque no caben, en el fondo, porque serían demasiadas las opciones. Entonces, si la lógica es que la ciudadanía escoja entre todos los que postulen y cumplan los requisitos, aquellos que sean mejores, pero luego resulta que por sorteo se excluye a personas simplemente porque lo que era evidente, tener tal amplitud de opciones es inviable materialmente, pero todo esto se va de alguna manera descubriendo a medida que diseñan el sistema, porque el sistema fue tan abruptamente, tan apuradamente pensado que tuvieron que ir, ¿cierto?, generando o creando ciertos shortcuts para poder solucionar algunos de los problemas que se les presentaban y otros derechamente fueron interpretaciones ex post de normas que nunca existieron para poder, por ejemplo, permitir, insisto, pasos directos. Jaime, una Bueno, pregunta. luego, sí. En Ujú. términos de la legitimidad del proceso, ¿cuál fue tu impresión y la participación final? Que los números parecen no ser muy altos. ¿Podemos hablar de un sistema legitimado con números tan bajos? Son bajísimos. Piensen ustedes, voy a revisar aquí un poco, voy a tener a la vista unas cifras, pero a ver, aquí lo primero, yo voy a hacer una afirmación, ha habido distintas interpretaciones. Yo afirmaría que esto fue una elección político-partidaria, y eso es una cuestión que hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque si bien debió haber sido una elección de personas simplemente, ¿cierto? La ciudadanía eligiendo a las y los mejores jueces, lo cierto es que se usaron lo que se llama en México de manera popular acordeones. Los acordeones son plantillas de votos, ¿cierto? Que se le entregan al votante como un acordeoncito pequeño. Lo que está prohibido, la ley de elecciones mexicana prohíbe la entrega de acordeones y establece incluso un delito electoral para el partido político que entrega acordeones. Pero ¿qué es lo que pasaba? Que como esto no se entendía que era una elección político-partidaria, porque los partidos políticos en teoría no presentaban candidatos, pasaron dos cosas. Uno, que no hubo apoderados de candidatura. No hubo, por lo tanto, lo que en otros países se llaman veedores parciales, representantes de los intereses de las candidaturas. ¿Por qué? Porque en teoría todas las personas eran simples ciudadanos que querían ser jueces y juezas. Pero la verdad es que lo que hubo fue una operación político-partidaria de Morena y sus aliados que armaron estos acordeones y los repartieron de manera física y digital en todo el país. Ahora les cuento mi observación. Yo presencié 4 casillas, como llaman en México, centros de votación, 4 centros de votación en que las personas, algunos simplemente estaban votando y ni siquiera lo disimulaban, levantaban, porque eran personas mayores, levantaban su teléfono así para poder ver el acordeón, es decir, la lista que les estaban dando, ¿cierto? E incluso yo vi gente que lo levantaba, marcaba el voto y ponía la cámara y le sacaba una foto al voto y lo enviaba, porque no sé, no puedo saber, especulo, si le estaban pagando por ese voto o le estaban demandando cumplir con ese voto, Jaime, pero y eso ocurrió sostenidamente. nos dice que era ilegal, ¿verdad? Esto de los acordeones, ¿ha habido algún que conozca, ¿verdad? ¿Se ha acusado a alguien criminalmente
por la Bueno, divulgación de esta información que era quiero, contraria a la legislación. quiero decirles que lamentablemente incluso el expresidente López Obrador exhibió un acordeón cuando él votó. ¿Y quién financió los acordeones? Bueno, ahí está el debate. El debate es que no se puede saber quién lo financió, pero una cosa sí está claro. Ya hay estudios en este momento que están demostrando que a nivel estadual el 85% de los candidatos electos coincide con los acordeones que circularon. Y a nivel federal, el 80% de los candidatos electos coinciden con los acordeones que circularon. Y en el caso de la Corte Suprema, todos los electos correspondían a los candidatos de la alianza de gobierno de hoy la presidenta Sheinbaum. Entonces, Fueron efectivos esos acordeones. claro, o sea, lo que estamos diciendo a propósito de la pregunta que hacía Manolo es que de un electorado de 100 millones de ciudadanos mexicanos habilitados, votaron 13 millones, que ya en una elección político-partidaria es bajísima. Pero ojo, de esos 13 millones, aproximadamente 2 millones fueron votos en blanco, o un poco más, y 2 millones fueron votos anulados. De manera que solo 9 millones fueron votos válidamente emitidos. Es decir, 9 millones de electores ordenados detrás de o de listas, digamos, direccionadas partidariamente, seleccionaron a todo el Poder Judicial de un electorado de 100 millones de ciudadanos mexicanos. Lo que se está haciendo ahora en México por las ONGs es decir, miren, están haciendo estudios serios para demostrar que, insisto, del orden del 80% a nivel estadual y del orden del 85% a nivel federal de los electos coinciden con estos acordeones o plantillas y que por lo tanto esto fue una elección político-partidaria sin control político-partidario. En respuesta a la pregunta del juez Teidel, quien pagó los acordeones fue en Tobejuna, todos a una. Sí, yo tengo dos temas que me gustaría escuchar su parecer, tratando de mirar más allá de cómo se ejecutó este sistema de selección de jueces, tratándolo de ver desde una perspectiva conceptual, porque la experiencia de México no necesariamente la experiencia en otros lugares donde se eligen a los jueces mediante votación popular, y hablo de Estados Unidos, donde dos preocupaciones fundamentales que son las críticas que se hacen a ese sistema tiene que ver con las aportaciones económicas para el financiamiento de campañas de candidatos electorales, y el otro tema tiene que ver con la campaña electoral propiamente del juez. Sobre estos dos temas, sobre financiamiento del candidato y dos, la campaña electoral que hace el candidato, ¿cuál fue la experiencia mexicana? Que eso nos ayuda a nosotros a entender mejor lo que allí ocurrió desde una perspectiva más conceptual sobre el sistema de selección de jueces que la experiencia o lo que sería la anécdota de la experiencia mexicana en este pasado 1 de junio. Desde un punto de vista conceptual, no se reguló en el sistema mexicano un mecanismo de financiamiento público, por ejemplo, para las campañas. De manera que en principio las personas no contaban con recursos para hacer campaña. De hecho, los pocos que hicieron campaña lo hicieron a través de las redes sociales. Y hay algunos estudios ahí también que demuestran cómo esas campañas llamadas campañas digitales, ¿cierto?, estuvieron muy marcadas por el acceso de algunos a recursos e incluso por el uso de mucha encuesta que no cumple con los requisitos metodológicos y técnicos de las encuestas para marcar tendencias. ¿Se fijan? O sea, yo contrato una encuesta, en Chile diríamos trucha, que diga que Jaime Arellano está marcando tendencia para ganar en la Corte Suprema, y como se sabe eso tiende a arrastrar voto a favor mío, pero yo estoy usando una encuesta que no cumple con los requisitos. No había financiamiento, a tu pregunta, no había un financiamiento claro, ni hubo una regulación clara sobre lo que se llaman las campañas digitales. Ahora, desde un punto de vista teórico, lo que ocurre con una elección judicial son varios los problemas que tiene. O sea, uno, el que tú marcabas. ¿Cómo participan los partidos políticos en estas campañas? ¿Se puede financiar por un partido político estas campañas? Peor aún, en el caso mexicano, la gran duda es cuánto dinero de eventualmente organizaciones criminales entró a estas campañas y cuántos candidatos fueron financiados o fueron candidatos de organizaciones criminales de manera disimulada. Pero además hay un problema fundamental, que es
¿Cuáles son las campañas teóricas? Ahora vuelvo a lo teórico que tú me pides. ¿Cuáles son las campañas que podría hacer un juez? Ahí viene el problema de la función contramayoritaria del juez. Un juez tiene que ser capaz de decidir, una jueza tiene que ser capaz de decidir, ¿cierto? Conforme a la Constitución y a las leyes y de acuerdo a la prueba producida en un juicio, en un debido proceso, incluso contra la opinión mayoritaria del pueblo. Pero si yo tengo que buscar el favor mayoritario para ser electo juez, o peor aún, para ser reelecto, ¿qué voy a estar pensando a la hora de decidir temas candentes, temas de impacto social, etcétera? Pierdo la función contramayoritaria y ese es uno de los temas fundamentales. El problema de los sistemas de elección popular es ese. La campaña de un juez, si yo soy un político pragmático, recuerden cuál es la máxima de un político: aumentar las probabilidades de ser electo o reelecto. Esa es la lógica económico-política de cualquier político, ¿cierto? Aumentar mis probabilidades de ser electo o reelecto. ¿Cómo aumento yo mis posibilidades? Buscando las encuestas, me mojé el dedo para ver para dónde sopla el viento, buscar las encuestas y decir, bueno, hoy todo está por, qué sé yo, la expulsión de inmigrantes. Voy a ser duro con la inmigración. Campaña de juez. Voy a ser duro con la inmigración. Si las policías me presentan a una persona con sospecha de haber entrado ilegalmente, voy a aplicar el artículo tanto de deportación inmediata, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo puede haber una campaña de un juez que me esté de inmediato hablando en contra de su imparcialidad, en contra de la independencia? La independencia judicial es externa, por cierto, primero que nada, pero también interna. Ahí tenemos problemas en muchos países que tiene que ver con los sistemas de elección. Entonces, ahí hay una cuestión fundamental. La elección en México, lamentablemente, fue político-partidaria. El diseño, insisto, es político-partidaria. No tiene buena regulación, no hay control del proceso electoral mismo. No había un sistema de revisión de muchas de las decisiones. Pero además rompió con la independencia judicial, porque lo que hizo fue partidizar esa elección sin control, introdujo una minoría de 9 millones sobre 100 millones de electores ha elegido al Poder Judicial y lamentablemente además significa que esos jueces, en la mayoría, responden a una mayoría circunstancial de la política mexicana, boliviana, chilena, puertorriqueña, da lo mismo. Lo importante es que ocurre eso. Y lo que les decíamos en algún momento es, miren, quienes están en el poder hoy, les gusta esto porque van a poder controlar o tener una buena influencia sobre el Poder Judicial. La posibilidad, observa, ve, detecta la posibilidad de que este fenómeno de la elección popular para la judicatura se extienda a otros lugares de la América Latina. Lo veo con mucha preocupación. Francamente, el motivo por el que iniciamos con DPLF, con Due Process of Law Foundation, las misiones de observación, las misiones internacionales de observación, es porque veíamos un proceso más bien político de toma de control de los poderes judiciales. Bolivia, Venezuela, Nicaragua, El Salvador. Y les pongo distintos aspectos políticos para que entiendan que esto no es una cuestión de la izquierda o de la derecha, es regímenes autoritarios que toman el control del Ejecutivo luego del Congreso y dicen, bueno, ¿quién me falta que necesito controlar? El Poder Judicial. Y lo han ido haciendo así, entrando por la vía democrática, pero ahora lo que ocurre, Manolo, es que el peligro está en que disfrazado de un proceso más democratizador, eso es lo que han dicho en México. El discurso ha sido, México hoy es el país más democrático de América Latina porque escoge incluso a su Poder Judicial. Y la respuesta desde la academia es, por el contrario, la democracia se ha visto debilitada cuando la función contramayoritaria y la independencia judicial son pasados a llevar en un proceso en apariencia democrático, pero que es político partidario, que no tiene control, que no asegura la calidad de quienes son elegidos, pero sobre todo porque debilita, insisto, la función esencial del Poder Judicial, que es poder levantarse delante del poder político expresado en el Ejecutivo o en el Legislativo y decir, yo fallo en favor del pequeño ciudadano de Puerto Rico que no tiene poder político ni en el Congreso ni en el Ejecutivo, que no tiene poder fáctico en el mundo económico, pero a quien la Constitución y las leyes protegen y favorecen en este caso particular. Esa es la función del Ejecutivo, del Judicial, perdón. Esa función contramayoritaria es vital
y se debilita con estos procesos, a mí me parece, eleccionarios. ¿Cuáles serían las lecciones de la experiencia mexicana? De la experiencia mexicana es que si se establece un sistema de elección judicial, estamos hablando de una elección político-partidaria. Y por lo tanto hay que aplicarle todas las reglas de resguardo de un sistema partidario. Significa veeduría, significa control de las campañas electorales, etc. Significa reglamentar bien la preselección previa. Y en mi opinión, significa que no debieran ser los tres poderes del Estado en competencia los que proponen, sino que debiera ser un gobierno, por último, un órgano especial, puede ser transitorio o permanente, los que hagan la preselección. Pero me parece que traer a los tres poderes del Estado directamente, ¿sí? Congreso, gobierno y poder judicial, a preseleccionar, genera una disputa interpoderes por tomar el control del poder judicial que no me parece sana. Pero francamente, esa es la lección, pero mi primera lección, perdón, es que en mi opinión, la elección de juezas y jueces para América Latina, y dado además el contexto actual de polarización nuestra, es muy complicado, porque destruye la independencia y la autonomía judicial. Tengo una observación adicional. Comentaba Jaime que uno de los tribunales o estructuras judiciales que iban a elección era la creación de un tribunal de disciplina judicial. ¿Qué problema, si alguno, le ves a esto? Que quienes van a disciplinar a los jueces sean igualmente electos por parte del pueblo. Mira, muchos, de hecho vamos a centrar nuestro informe en la elección de ese tribunal, porque francamente el Tribunal de Disciplina Judicial en México va a ser más poderoso que la Corte Suprema. Explico. Va a tener una evaluación de todos y todas las jueces electos el 1 de junio, y durante este primer año los va a evaluar y va a poder decidir al término del primer año si los manda a reentrenamiento, o sea, por falta de preparación para ejercer la función jurisdiccional, si los sanciona eventualmente con suspensión y multas, o incluso si puede llegar a expulsarlos. Pero además ese tribunal de disciplina, lamentablemente, confunde dos cosas. Confunde un antiguo órgano disciplinario con otro órgano de control de gestión judicial. Y ustedes comprenden lo peligroso que es que un órgano que tiene facultades disciplinarias esté observando, en el fondo, el cumplimiento de objetivos de gestión. Porque además los objetivos de gestión se pueden distorsionar. Se puede, como se hizo en El Salvador, por ejemplo, o en el propio México, establecer que un juez podría ser removido de su cargo si al fallar atenta en contra del interés público del Estado mexicano. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Todos los regímenes autoritarios tienden a crearse esas normas amplias de seguridad nacional, interés superior del país, interés nacional, interés del Estado, etcétera, para en el fondo sancionar a todo aquel que falle en contra del interés de quien ostenta el poder. Ahí está el peligro. El peligro es un instrumento de control de gestión mezclado con disciplina que en el fondo permite que a cualquier disenso yo termino de eliminarlo. Es decir, lo que no logré por la elección popular, si no logré que la mayoría ciudadana eligiera a los que yo quería, después los puedo ir removiendo o amoldando con la amenaza de la sanción, del reentrenamiento o incluso de la expulsión del Poder Judicial. Bueno, yo espero que de esta experiencia, que ahora es sobre lo que se conversa en los círculos jurídicos de la América Latina, podamos extraer para todos nuestros países experiencias y lecciones importantes que nos permitan ver qué ha sido bueno, que habrá alguna cosa buena, supongo, y ver todos los deméritos que puede tener el proceso para evitarlos, ¿verdad? O para a tiempo atajarlos. Queremos darte las gracias, Jaime, por haber estado con nosotros. Ha sido una cátedra iluminadora. Ojalá puedas pronto visitar Puerto Rico y te podamos tener aquí in situ con nosotros en este estudio. Amigos y amigas, doy las gracias a los jueces Maritere Colón, Sigfrido Steidel y al bateador emergente
de este programa, Manuel Quiliquini. Gracias a todos y será hasta la próxima.